Buenos días. Antes de empezar, vamos a aprovechar la presencia del Padre Luis para rezar el Ángelus, teniendo en cuenta la hora que es. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según la tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días. Quiero dedicar un efusivo agradecimiento a la organización de este congreso, particularmente a María San Gil, por habernos permitido entrar en él con este tema, en una sesión plenaria y podemos decir que en prime time. La relación de la fe cristiana con la ciencia es hoy un tema clave que debe interesar a todos los católicos, en especial a los que tengan una presencia importante en la vida pública. Porque la ciencia es hoy un faro prestigioso e influyente en el mundo y, por tanto, es apetecida para apoyar distintas cosmovisiones y metafísicas, muchas de ellas materialistas. Hay que estar preparados para defenderse de esto y así no solo defender la fe del cientificismo, sino defender también a la propia ciencia. Como trataremos de transmitir lo que la ciencia nos dice actualmente sobre el mundo, lejos de ser problemático para un creyente, es un precioso foco de esperanza, que es el tema de este congreso. Voy a presentar ahora brevemente a los componentes de la mesa, a los que agradezco muchísimo su presencia con nosotros. A mi extremo izquierdo tenemos a María Eugüé Moreno, profesora de Bioquímica y Genética de la Universidad de Navarra y miembro del Grupo Ciencia, Razón y Fe de dicha universidad. Gracias, Eugüé, por venir desde Pamplona corriendo y después también se tiene que marchar a toda velocidad. A mi derecha tengo a Enrique Solano, investigador del Centro de Astrofísica del CSIC y presidente del capítulo español de la Sociedad de Científicos Católicos. Hago un pequeño paréntesis: esta sociedad, que se fundó en 2016, es uno de esos motivos de esperanza y va reuniendo a los científicos católicos en todo el mundo. Y solo hay dos países donde hay un capítulo específico, uno es Polonia, el otro es España, y ya en España somos más de 150 miembros. El último congreso se celebró en esta misma sala hace un poco más de un mes. Finalmente tengo a mi izquierda Lluís Oviedo Torró, catedrático de Antropología Teológica en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y, como ven, sacerdote franciscano, que acaba de llegar de Chile y, por lo tanto, le tenemos que agradecer especialmente el esfuerzo porque está en pleno jet lag. Como ya les han dicho, yo soy Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica, por lo tanto hoy estoy de celebración porque es mi santo patrón, San Alberto. Felicidades a los Albertos, que tienen un magnífico santo. Muchas personas consideran que la ciencia es primordial para comprender el mundo. Gracias al avance científico conocemos de manera cada vez más detallada la estructura de la realidad material y los mecanismos de su constante devenir. Pero ¿es suficiente con la mirada científica para entender no solamente cómo evoluciona el mundo, sino cuáles son sus causas subyacentes? ¿Es asunto de la ciencia responder a la pregunta por Dios? ¿Dónde quedan la filosofía y la teología en un mundo dominado por la mirada científica?
Ante esto suele haber tres posturas. Hay quien dice que la ciencia viene a sustituir a las antiguas maneras de entender la realidad, constituyéndose en una cosmovisión suficiente e incompatible con el hecho religioso. Es la teoría del conflicto total. Otros abogan por una separación estricta y sorda entre la religión y la ciencia, ya que se dedican a responder a preguntas distintas. Es la posición del contraste. Pero muchos pensamos que la convergencia entre ambas es posible y deseable, y queremos ofrecer aquí una alternativa integradora. La propuesta comienza por defender la imperiosa necesidad del diálogo, porque es una vía de enriquecimiento mutuo. Consideramos que la ciencia actual es una herramienta adecuada para construir una cosmovisión cristiana y supone un conocimiento necesario para el cristiano de hoy, puesto que puede aportar elementos valiosos para desarrollar una fe madura. Voy ahora a explicar brevemente cómo va a ser la mecánica de la mesa en la primera parte. Voy a comenzar haciendo dos preguntas muy breves a mis tres compañeros y les voy a dejar 5 minutos para responderlas a cada uno. Y luego plantearé una pregunta diferente a cada uno de los miembros de la mesa, incluyendo a mí mismo, para que la desarrollen en 10 minutos de un tema muy característico, el diálogo entre ciencia y fe, que tiene que ver, por supuesto, con sus especialidades, con las especiales de cada uno de ellos. Tras ello, vamos a abrir un poco el debate al público, unos 15 minutos, y después ya les explico cómo va a ir la segunda parte. Muchas gracias. Bueno, pues las dos preguntas breves que van a responder por el orden en que les he presentado son: ¿es Dios cosa de la ciencia? Y la segunda, ¿está la fe católica enfrentada a la ciencia? Ujue. Bueno, antes de nada, quería dar las gracias a la Universidad CEU. ¿No está micrófono? Lo tienes a este lado. Pero ahora sí, gracias. Eso, antes de comenzar quería darles las gracias a la Universidad San Pablo CEU, al Congreso de Católicos y Vida Pública y a todos ustedes por venir aquí y ayudarnos a pensar mejor en cómo queremos vivir nuestra vida, como nos ha explicado Sofía antes, no de una manera privada, sino de una relación personal con Dios y una relación con los demás, por lo tanto también absolutamente pública. Y comenzamos con mis respuestas a las preguntas. ¿Es Dios cosa de la ciencia? Pues la verdad es que en el fondo lo he tenido que pensar mucho, porque se oyen muchas voces y creo sinceramente que en sí Dios no es el objetivo de la ciencia. Dios, el omnipotente, inmaterial, eterno, todopoderoso, no es el objeto de la ciencia, y en este caso me refiero más a mi ámbito de las ciencias experimentales. Entonces creo que está el ámbito de la teología, de la antropología. Es verdad que es una necesidad esencial de las personas pensar en Dios, pero quizá no con la ciencia específicamente. Pero eso no significa que desde la ciencia no podamos comprender cómo es Dios. Y a ver si con un ejemplo me explico. La diferencia entre un artista y, por ejemplo, yo, si hacemos un trabajo de alfarería, es que a mí me queda un churro y a un artista le queda una obra, una creación. Y la calidad de esta obra depende de la capacidad que tenga ese artista de modular esa materia que tiene delante. Y consideramos que un artista es mejor cuando deja más su impronta sobre esa materia que está utilizando. Claro, en ese sentido, Dios omnipotente, la materia la domina totalmente. Así que, ¿cómo no vamos a ver en la naturaleza cómo es Dios? La naturaleza no puede hacer otra cosa más que hablarnos de Dios, porque somos su criatura, la naturaleza es su criatura. Así, pues creo que sí, la naturaleza nos habla de Dios. Y ahí tengo que añadir una idea más. También lo ha comentado Sofía, nosotros podemos utilizar nuestra razón para conocer, es uno de los dones que nos ha dado Dios para movernos en este mundo, pero también cabe pensar si la razón es la manera última que tenemos de conocer. En el colegio me explicaban que los seres humanos estábamos dotados de razón y voluntad y que esa era una manera en que veíamos que éramos espejo de Dios, sus criaturas. ¿Y es la única manera que tenemos de conocer esa razón y esa voluntad? ¿O por encima de esa razón y esa voluntad hay otras maneras de ver que son también enriquecedoras, complementarias, superiores, podríamos decir, en parte? Así que, como científicos, creo que es bueno que nos preguntemos cómo conocemos, y como personas es bueno que nos preguntemos cómo conocemos, y la razón es la única manera de nuestro conocer. Perdón. Entonces, en ese sentido, sí somos conscientes que, por un lado,
el mundo, el cosmos tiene un orden, que podría no ser así. Y eso nos habla de que hay algo detrás que ha inducido, que ha dirigido, gracias, ese orden. ¿Se oye mejor ahora? Sí. Y por otro lado, además de que el mundo tiene orden, nosotros somos capaces de comprender ese orden. Y no tenía por qué ser así tampoco. Eso nos indica que hay algo más allá de la materialidad, algo más de lo que vemos, algo más de lo que podemos medir, y creo que nos abre a preguntas absolutamente trascendentales. Entonces, creo que Dios no es el objetivo de la ciencia. ¿Y la ciencia y la fe están enfrentadas? No, para nada, porque la que conoce es la persona, la que quiere es la persona. Entonces, en ese sentido, podemos ser científicos, gracias, y conocer la realidad, pero como personas podemos ver más allá y hay una llamada a la trascendencia que es absolutamente, yo creo que es real en todos nosotros, más hoy en día, como hablaba Sofía antes, en momentos de caos, de desesperanza, esta llamada interior fluye todavía más. Entonces se nos vende que están enfrentadas la ciencia y la fe, pero no es así para nada. Creo que de hecho es más razonable creer. En ese sentido, esta frase tan conocida de un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Y como decías tú antes, Javier, no es que sean puntos de vista opuestos o simplemente yuxtapuestos, es la persona la que conoce. Y en ese sentido, cualquier manera de conocer de la persona es perfectamente compatible, no solo por la razón, sino por la capacidad de pensar desde el punto de vista antropológico, teológico y por la revelación, que nos habla todavía más de quién es el Dios que nos ha creado. Gracias. Gracias. Enrique. Gracias. ¿Me oye bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, yo creo que no hace falta. Bueno, pues también, en primer lugar, pues agradecer la invitación que me cursó Javier para estar aquí. Es un verdadero honor y placer poder participar, aportar mi granito de arena a una iniciativa tan espectacular como son estos congresos de católicos y vida pública. Si la ciencia es cosa de Dios, no, Dios es cosa de la ciencia, perdón. Pues en mi opinión no. En mi opinión no, aunque eso no quiera decir que la ciencia pueda ser un camino de acercamiento a Dios. Y para desarrollar un poco este argumento necesitamos acotar bien algunos términos que vamos a tratar. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, ¿a qué nos referimos? Pues en lo que es el desarrollo de mi argumentación me ceñiré a lo que son las ciencias naturales, no hablemos para nada de las ciencias sociales. Las ciencias naturales, que como su nombre indica, son las ciencias que estudian la naturaleza. ¿Y qué encontramos en la naturaleza? Pues encontramos materia y se estudia desde la escala cuántica a la escala cósmica y también la energía. Y cuando decimos, como a veces nos encontramos en distintos medios de comunicación, de frases como la ciencia ha demostrado que Dios existe o la ciencia ha demostrado que Dios no existe, cuando hablamos de demostrar, ¿qué queremos decir? Porque en principio podemos distinguir tres niveles de demostración. El nivel quizás más profundo es el nivel de la demostración deductiva, el nivel que va de la demostración de lo general a lo particular. Es la demostración de las ciencias formales, como las matemáticas. Si ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, si yo tengo un triángulo rectángulo y los lados pequeños me miden 3 y 4, el lado largo, que es la hipotenusa, va a medir 5. Ahora, en la época de Pitágoras y dentro de 20 siglos. Y no 5 y un poquito, menos un poquito, sino exactamente 5. Es una verdad absoluta. Pero ese tipo de demostraciones no son las típicas de las ciencias naturales, en donde lo que se utiliza es otro método, el método inductivo, donde vamos al revés, donde vamos de lo particular a lo general. Yo observo algo en la naturaleza, diseño un experimento y establezco una ley que en principio pienso que se va a aplicar siempre. Pero lo bueno de la ciencia es que es falsable. Es decir, yo puedo diseñar otro experimento que complemente o refute esa teoría. Así es como funciona la ciencia. Y he hablado de un experimento, que es el paso clave del método científico, que al final es la herramienta de la ciencia, donde yo observo algo, establezco una hipótesis, diseño un experimento y según los resultados que yo obtenga, pues puedo confirmar esa hipótesis o refutarla, porque algo ha fallado. Y en el experimento es básico en ciencias naturales realizar mediciones. Hay un proceso de medida. Y esta es la clave. Yo no voy a poder nunca
no es un problema de limitación temporal. Nunca voy a poder diseñar un experimento para demostrar si Dios existe o Dios no existe. O sea, el concepto de Dios trasciende el ámbito de actuación de las ciencias naturales, porque Dios, por lo menos el Dios cristiano, no es un Dios pequeñito que se pueda medir y pesar, es otra cosa. Entonces tenemos que volver a un tercer nivel de demostración, que es lo que se conoce con el nombre de la inferencia, la mejor explicación. Es aquel caso en donde yo no tengo leyes, pero tengo una serie de evidencias e intento encontrar cuál es la causa, la más probable, la más simple a veces, la más coherente, que me explique esas evidencias que yo estoy viendo. Y eso a veces también se aplica en ciencias, porque en ciencias naturales, porque no todo es reproducible en un laboratorio. Yo nunca voy a poder estudiar el origen del universo en un laboratorio. Simplemente tengo una serie de evidencias y puedo desarrollar unos modelos que me expliquen eso. Y en este nivel, ¿yo qué veo? En esta, si Dios es cosa de la ciencia o no. Pues yo no veo ningún tipo de conflicto. No hay ninguna evidencia en la naturaleza que me diga que la causa más simple, más probable, más coherente sea totalmente contraria a la existencia de Dios. Yo no lo veo, es más bien lo que veo es lo contrario. Casos hay muchos, por citar uno, al cual no vamos a entrar en detalle, el ajuste fino de las constantes del universo. Pasando ya al segundo punto de si la ciencia y la fe se encuentran enfrentadas, pues rotundamente no. En 2 minutos que me deben quedar es imposible mostrar la batería de argumentos para decir que esto es así. Basta decir que durante un montón de siglos la Iglesia Católica fue la principal valedora de la ciencia. Ha habido a lo largo de la historia enormes figuras del punto de vista científico y del punto de vista de la fe, que han sido padres de muchas disciplinas científicas. Estamos hoy celebrando, como ha dicho antes Javier, la figura de San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, mentor de Santo Tomás de Aquino, una figura relevante y es patrón de los científicos naturales. Fue químico, descubrió el arsénico, si no me equivoco. O sea, es el gran ejemplo, que viene perfectamente ajustado al día de hoy, de una figura que puede ser gran científico y una figura relevante de la Iglesia. Entonces, como última idea, por no extenderme más, la ciencia no aleja de Dios. O sea, el científico que no cree viene ya sin creer de casa. No hay nada en ciencia que aleje al científico. No hay un cruce de caminos en donde uno tenga que elegir en un momento de su carrera profesional entre echar por el camino de la ciencia o el camino de la fe. Más bien puede ocurrir al contrario, que uno que no se haya planteado el concepto de Dios, a través de su trabajo en ciencia, puede llegar a acercarse a Dios. Y con esto termino. Si encuentro por aquí... hace 2 días, estamos leyendo ahora en misa la primera lectura del libro de la sabiduría, que es un libro espectacular, y justamente hace 2 días leíamos el capítulo 13 y nos decía que, entre otras cosas, la grandeza, a través de la grandeza y hermosura de las criaturas, se descubre por analogía a su creador. Y esto es clave por lo que decía yo al principio, cómo el estudio de la naturaleza puede ser un camino para acercarse a Dios. Gracias. Gracias, Enrique. Padre Lluís. Sí, yo también agradezco esta invitación y bueno, quizás es porque yo desde hace más de 20 años me dedico al diálogo entre ciencia y teología, es decir, soy uno de los pocos teólogos, un bicho raro que se asoma al mundo de la ciencia y creo que sí que es útil, pero somos pocos, ya digo. A la primera pregunta, pues si es Dios cosa de la ciencia. Bueno, yo creo que no se puede excluir, es decir, en principio los métodos experimentales difícilmente pueden llegar a Dios, a no ser que sea de una forma muy indirecta, es decir, a través de las huellas, de los rasgos que podemos observar, pero sí que es importante tener en cuenta que quizá el naturalismo metodológico, que excluye en principio la referencia a Dios o a cualquier entidad trascendente, sea la mejor metodología para hacer ciencia. Yo creo que un cierto teísmo de fondo pues, puede también ser inspiradora e interesante a la hora de producir ciencia o de trabajar en la ciencia. El tema de fondo ya digo que es esta opción por el naturalismo metodológico y en ese campo yo creo que tendríamos que investigar un poco más en qué medida la percepción o hacer espacio para concebir un fondo o un marco amplio que comprenda la existencia de Dios o la presencia de un Dios amoroso
puede ayudar a producir también buena ciencia. Y el otro tema de si la ciencia puede explicar la naturaleza de Dios o incluso la existencia de Dios es más controvertido, aunque hay algunos indicios como este del fine tuning, el diseño inteligente, que bueno, diseño en general, o el principio antrópico, que sí que dan indicios a ese respecto bastante interesantes. Últimamente, además, se está probando con sistemas inteligentes, o sea, la inteligencia artificial, de verificar argumentos sobre la existencia de Dios. Y la buena noticia es que ya ha verificado el argumento ontológico y dice que sí, que es plausible. Pero claro, eso faltaba, que creer en Dios fuera decidido por la inteligencia artificial. No es eso. La segunda pregunta, ¿está la fe católica enfrentada con la ciencia? Pues claro que en principio no, pero hay que ser realistas. Es decir, durante mucho tiempo sí que se ha visto que la ciencia era un obstáculo o una amenaza a la fe cristiana. En el Congreso último de Científicos Católicos de hace poco más de un mes aquí mismo, pues contó en los pasillos un colega que era científico y que cuando algunos colegas se enteraron de que iba a misa el domingo, uno le dijo, mira, conozco una psicoterapeuta que te puede ayudar con lo tuyo, con el problema que tienes. No, yo no veo ningún problema. Pero concebían una cosa rara, ¿no? Un friki prácticamente, que un científico vaya a misa o vaya a la iglesia. De hecho, los estudios de Leonard Eklund en Norteamérica, que ha hecho 3 oleadas de encuestas a científicos sobre sus creencias, pues mostraban que era mucho menos de la media en el ambiente norteamericano los científicos que creían en Dios o que se sentían religiosos, un poco más los que se sentían espirituales en un sentido un poco o bastante difuminado. Parece que la tercera encuesta que ha hecho ha mejorado los datos. Las puso unos colaboradores suyos en Roma el año pasado y daba la impresión de que va mejorando un poco o que cada vez más científicos se sienten religiosos. Pero ya digo que hay ahí un obstáculo, una dificultad que no podemos ignorar. Y también hay un déficit por parte de los teólogos a la hora de acercarse al ámbito científico y no verlo también como un reto, como una amenaza, sino como una oportunidad o una ocasión de profundizar y actualizar el lenguaje sobre la fe. Muchas gracias. Bueno, a continuación, cada uno va a desarrollar un tema y lo vamos a hacer por el orden cronológico habitual de las discusiones entre ciencia y fe. Es decir, primero habrá una pregunta sobre cosmología y origen del universo, luego una sobre la vida y la evolución, luego una sobre el ser humano y finalmente una reflexión teológica. Así que, Enrique, el modelo cosmológico actual, que está basado en el Big Bang, ¿nos dice algo a los cristianos? Pues sí, no. Entonces, un poco por centrar el tema que es esto del modelo cosmológico, que es esto de la teoría del Big Bang. Entonces, si alguno de nosotros nos pregunta el universo, la creación, lo que nos rodea, ¿ha estado siempre ahí? Pues en principio el sentido común nos incita a pensar que sí. O sea, que el espacio que nos rodea es como un gran contenedor que siempre ha estado ahí y nosotros somos como gente de paso. Hay gente que entra y gente que sale, pero siempre ha estado ahí. Esa era la idea, bueno, durante muchos siglos se discutió en el ámbito filosófico. Cuando la ciencia empieza a poder decir algo sobre este tema, que es cuando se desarrolla la química, cuando se desarrolla la física, un poco va en este sentido. Porque si nos damos cuenta, lo que tenemos en el universo es materia y energía, y la ciencia nos dice que la materia y la energía ni se crea ni se destruye, sino que siempre está ahí. Pues si tengo un universo hecho de materia y energía, pues lo más normal es que sea infinito y que sea eterno, que siempre haya estado ahí. Esto cambia a principios del siglo XX con Einstein, con la teoría general de la relatividad y con aportaciones, en particular, de cosmólogos relevantes como Georges Lemaitre, que es sacerdote belga, que es este padre de la teoría del Big Bang que ahora desarrollaremos, que lo que propone que es esa nueva teoría que propone Einstein es compatible con la existencia de un universo en expansión. Esto, en principio, como mínimo choca, porque nosotros estamos aquí y cuando termine el Congreso seguiremos aquí, no vamos a estar más lejos. O sea, no vemos no sentimos en el día a día esa expansión del universo. Y por otro lado,
también porque los científicos no son seres de luz, o sea, tienen sus filias y sus fobias, y para muchos esa idea de un comienzo del universo pues apuntaba claramente a un instante inicial, eso apunta a una creación y una creación apunta a un creador, como la gran prueba científica de la existencia de un Dios creador. Y eso a mucha gente no le gustaba. Bueno, por hacer la historia corta, esto se propone como modelo teórico a la década de los años 20 del siglo pasado, observacionalmente, porque claro, una teoría sobre el papel puede ser muy buena, pero si no se cumple la naturaleza no me vale de nada. El modelo tolemaico de cómo se movían los planetas, que situaba a la Tierra en el centro, era muy bueno sobre el papel. Predecía fenomenal el movimiento de los planetas, pero pues desgraciadamente para Ptolomeo la naturaleza no se distribuye de esa manera. Aquí ocurría lo mismo, necesitábamos una comprobación experimental. Y eso fue ocurriendo a lo largo de las décadas, primero con la expansión del universo, que la demostración que las galaxias se van alejando y cada vez a más velocidad, que es el principio de los años 30 por Edwin Hubble, y otra serie de configuraciones experimentales, pues la distribución de los elementos atómicos, la reacción de microondas, descubierta en los años 60, etcétera, etcétera, hasta consolidar esta teoría que se llama la teoría del Big Bang, o su nombre formal, el modelo cosmológico estándar, como el mejor modelo que existe en la actualidad para explicar el origen y la evolución del universo. Que si lo vemos de manera global, realmente es una cosa espectacular, porque es un desarrollo del ser humano para explicar algo tan grande y durante tanto tiempo, porque el universo tiene 13.800 millones de años. Como digo, desarrollar una teoría para explicar algo tan grande durante tanto tiempo es espectacular. Por supuesto que no es una teoría cerrada, eso no existe en ciencia. Las teorías eternas, los dogmas, eso no existe. Toda teoría, como decía antes, es falsable. Y hay muchos campos de debate actualmente en el mundo, o en el ámbito del modelo cosmológico. Hay cosas que no se entienden bien o no se entienden nada bien. Pues el origen de la materia oscura, el origen de la energía oscura, problemas relacionados con la planitud del universo, por qué el universo es tan homogéneo. Todo este tipo de cosas no se entiende bien. Y un aspecto clave, cuando vamos a dedicar un poquito más, es lo del origen. Cuando decimos esto, pues que el universo tiene un comienzo y ese comienzo me lleva a un creador, y eso a un creyente pues le resulta muy cómodo porque se ajusta muy bien a lo que es la idea que nosotros tenemos de un Dios creador, pues eso tiene truco y estamos dando un salto en el vacío, porque nosotros podemos ver el universo como en una especie de cono donde efectivamente hay una punta, pero la ciencia no llega hasta la punta. Se para un poquito antes. Es un tiempo ridículamente pequeño, porque son 10 a la menos 43 segundos, que eso es prácticamente nada, es un 0,42 ceros y un 1 segundos. A partir de ahí, la ciencia se queda sin armas para saber qué pasa, porque a partir de ahí habría que juntar las dos grandes teorías físicas, como son la relatividad general y la cuántica. Una funciona para lo muy grande y otra funciona para lo muy pequeño, pero cuando se juntan son como el agua y el aceite. Realmente no puedo hacerla funcionar en un mismo entorno, en un mismo contexto. Para eso se necesitaría lo que es la gravedad cuántica, que bueno, lleva desarrollándose durante un montón de tiempo y todavía le falta más para terminar de desarrollarse. Con lo cual, no sabemos qué pasa en ese comienzo, no sabemos qué pasa entre el 0 y el 10 a la menos 43. Y esto ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Digamos, los científicos que no ven con agrado este tipo de argumentación de que un inicio lleva inexorablemente a la existencia de un creador, intentan dar una serie de hipótesis para explicar qué pasa en ese principio. Hay toda una serie de modelos cosmológicos en donde plantean pues que realmente no se llega a esa singularidad, digamos, el cono no termina en punta, sino que se redondea, porque hay un cambio en lo que es el concepto del espacio y tiempo, y sería algo así como lo que tenemos en la Tierra. Yo puedo ir andando al Polo Sur, pero no llego al Polo Sur y me caigo a algún sitio, sino que continúo andando, ¿no?
En ese sentido, no existiría esa singularidad, no existiría ese tiempo igual a cero y ya nos quitamos el problema de que Dios existe. Hay otros modelos cosmológicos de que realmente en ese momento sería como una sucesión de embudos, sería ese, según nos acercamos a ese instante inicial, sería el comienzo de otro universo y así nos estaríamos moviendo de manera eterna. Sí, igual, si no tenemos un tiempo cero, pues ya el concepto de Dios como que se cae. Y ahí es donde está el error. El error que lo cometen tantos los defensores de la no existencia del tiempo cero, diciendo yo ya he descubierto la gran prueba de que Dios no existe, como los defensores de la existencia del tiempo cero, diciendo esta es la prueba científica de que Dios existe. Volvemos a lo que decía antes. Dios cae totalmente fuera del ámbito de la ciencia. O sea, quitémonos de la cabeza que la ciencia va a demostrar, en el sentido que hablábamos antes, de que Dios existe. Eso no va a ocurrir nunca. Y aquí, si realmente entramos en esta lucha, lo que estamos haciendo es caer en una trampa. Estamos confundiendo el inicio cronológico con el inicio ontológico. Realmente, el momento, la creación tal y como lo debe entender un cristiano, no es caer en si existe un tiempo cero o no un tiempo cero, no es caer al nivel del inicio cronológico, sino es moverse a otro nivel. Es un Dios que en un momento dado, por voluntad propia y por amor, decide crear algo distinto así, y lo crea a partir de la nada. Ese salto, el a partir de la nada, es algo que la ciencia nunca va a poder explicar. Y es algo que es lo que nuestra fe nos dice. Es la creación. A mí como creyente no me preocupa que dentro de unas décadas la teoría del Big Bang haya sido superada por otras que apunten más a la existencia de un universo eterno, de alguna manera. ¿No? Que hayamos sido capaces de ir un poquito más por debajo de ese 10 a la menos 43 y los indicios apunten hacia otro sentido. No pasa nada. Pero es que durante un montón de siglos se pensaba que ese universo, ese contenedor había estado siempre ahí. Santo Tomás ya no lo decía. A mí es que me da igual que el universo sea ilimitado en el tiempo, tenga una duración infinita en el tiempo. Si yo me encuentro, decía él, una novela con infinitas páginas, no me preocupa, porque esa novela ha tenido que ser escrita por alguien, ha tenido que crearse de la nada. Y eso es lo que me indica que debe existir un creador. Entonces, un poco por resumir, porque yo creo que ya me estoy yendo de tiempo, o ya me he ido de tiempo. La idea principal, la ciencia, en lo que se refiere a Dios, nos da indicios. Esos indicios apuntan a que es totalmente compatible con la existencia de un creador, pero no podemos utilizar, hay que tener mucho cuidado de hacer apologética con la ciencia, porque la ciencia llega hasta donde llega. La ciencia sirve para quitar piedras, para eliminar prejuicios, para intentar desterrar tópicos de los que todos podemos comprar o que nos hablan por la calle. Para eso sirve, pero nunca para demostrar de manera fehaciente si Dios existe o Dios no existe. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a preguntarle a Javier si es la fe compatible con la evolución de Darwin. Bien, me alegro que me haga esa pregunta. Las teorías sobre la evolución de la materia, que se hace viva y continúa cambiando y enriqueciéndose, son un auténtico regalo para la teología. Nos hablan de un creador humilde, amoroso, atizador de la libertad y de la creatividad. A finales del siglo XIX, el mundo era visto como un mecanismo. Esta visión había sido sustituido a la más antigua, que lo consideraba un organismo. Fue el advenimiento de la ciencia moderna y los éxitos clamorosos de la física clásica, que por ejemplo aventuró la necesidad de que existiera un planeta exterior a Urano y poco después se encontró Neptuno, los que hicieron que el mundo, que respondía a leyes físicas expresadas en forma matemática, fuera asimilado a un mecanismo. Esta visión fue abrazada con gusto por muchos teólogos, porque abonaba la idea de que un mecanismo complejo necesita un diseñador. No tuvieron quizá en cuenta que con ello se cambiaba un poco la visión de Dios, que pasaba a ser un ingeniero que ponía en marcha un a modo de máquina compleja. Pero una máquina no tiene libertad, solo puede hacer aquello para lo que ha sido diseñada.
y además para que sucedan cosas como los milagros y la acción de Dios en el mundo, sería necesario algo así como que Dios interrumpiera sus propias leyes al menos durante un rato y actuara de alguna forma contra sí mismo. De esta visión, que comprometía la libertad de la creación y especialmente la del ser humano, así como la acción de Dios en el mundo y que dificultaba enormemente la explicación del mal y de los desastres naturales, se desprendieron primero el deísmo, como una teoría según la cual Dios crea el mundo y luego se desentiende de él, y la aparición del ateísmo, que antes del 19 era un fenómeno tremendamente residual. Y en eso llega la teoría de Darwin. En ella, el devenir de la vida no parece responder a un guión preescrito, sino que influye el azar, la situación ambiental y el comportamiento de las especies vivas, que a través de la selección natural van cambiando y subdividiéndose. El panorama evolutivo, por tanto, es abierto, es creativo y sorprendente. Y por primera vez se ve la vida como un relato. Y en un relato, el papel de sus actores es importante e influyente. Porque, como ha dicho Enrique, por entonces la visión del universo era estática y en algunos casos se pensaba que ilimitada hacia el pasado. Se pensaba que el universo no cambiaba. Y de ahí el extraordinario cambio de paradigma que supone el relato de la vida. También, como ha dicho Enrique, por eso sorprende que después, en el siglo XX, a algunos les costara tanto aceptar el nuevo modelo cosmológico del Big Bang, porque si la vida era un relato, ¿cómo iba a ser un relato aislado en un mundo estático? Pero volviendo a Darwin, a pesar de que se rompía con la visión del Dios ingeniero y nos daba una perspectiva mucho más acorde con una creación libre, sin embargo, las teorías de Darwin fueron adoptadas rápidamente por los materialistas incipientes para darle una interpretación muy lejos de la pretensión original del autor y del propio contenido de la teoría. Es el evolucionismo materialista, de gente como Galton, primo de Darwin, que además desarrollaría una variante perversa, el darwinismo social, que es el origen de la eugenesia. Para que nos hagamos una idea, la traducción al francés del origen de las especies fue publicada con un prólogo metafísicamente ateo y materialista. Y además, en el libro las ideas de Darwin se subvirtieron para convertirle en lamarquista, es decir, partidario de Lamarck, que decía que las especies se modificaban pero no se mezclaban entre sí. A España llegaron primero las traducciones del alemán de las interpretaciones materialistas de filósofos ateos como Spencer, antes de que llegara el propio libro. Así, fue muy difícil que la teoría nueva sobre la vida en permanente devenir fuera aceptada en ambientes religiosos con buenos ojos. Aún hoy hay creyentes que sienten que tienen que elegir entre la evolución y Dios, y muchos abandonan las ideas de Darwin y buscan otras alternativas pretendidamente científicas, pero que no lo son, como el creacionismo o el diseño inteligente. Esto es más frecuente en el mundo protestante, pero también tiene su presencia en determinados ambientes católicos. En el mundo anglosajón, que es donde surgió esta teoría, se discutió y mucho, fue muy famoso y mitificado el debate entre Huxley, uno de los discípulos de Darwin, y Wilberforce, un obispo anglicano, que al final se hizo pasar por un triunfo avasallador de la ciencia contra la religión. La realidad es que en el Reino Unido eran numerosos los clérigos que abrazaron con alegría las ideas de Darwin porque hermanaba todas las especies de la Tierra, dando al ser humano un papel especial y relevante en el cuidado de todos ellos. Y por otro lado también hubo bastantes científicos que no aceptaron estas ideas, entre otras cosas porque consideraban que el tiempo necesario para la evolución era excesivo. No era pues un debate polarizado entre creyentes y ateos. Ya en el siglo XX, comenzando por Teilhard de Chardin y siguiendo por otros teólogos como John Locke, se ha desarrollado una teología de la evolución que demuestra, y esto ya es una opinión mía, que es un regalo espléndido para la teología. La idea fundamental de esta teología sería la de abandonar la idea de la creación como un diseño ordenado y verla más bien como una promesa de futuro en el drama. Dios está menos ocupado en imponer su plano diseño a la criatura que en darle oportunidades de participar en su propia creación. Y es que una creación que fuera desde el principio perfecta, sin errores, sin dolor, sin mal, también suena a creación sin libertad, en la que prácticamente estaríamos viendo una prolongación de la propia persona de Dios. Se rompería el principio de alteridad y de humildad divina que también expresó San Pablo con su despojándose de su rango. Antes de la creación estaría solo Dios. La creación es un acto de humildad, permitir que algo externo exista. La autonomía de la creación requiere tiempo y es un drama, porque el universo no está terminado y no tenemos por qué pensar que es perfecto al día de hoy. Esto nos vale para explicar el motivo de tanto error, imperfección y sufrimiento. Estamos en camino hacia algo. No hay un diseño perfecto e inflexible, sino un drama que se está narrando y apunta a un final aún no producido.
Y los cristianos lo entendemos bien porque creemos que en la Escritura está la promesa de Dios y que la evolución tendrá un final no realizado aún. Se propone, por tanto, volver a una imagen de deidad vulnerable, indefensa, humilde, muy acorde con el niño del pesebre y con la visión del cristianismo primitivo, que de alguna manera quedó algo subvertida cuando se transformó en la religión oficial del imperio. Esta visión de la vida es mucho más concordante con un Dios que se somete a la crucifixión y a la entrega completa. Que la crucifixión y el sufrimiento de Jesús sean algo inmerso en la experiencia divina cuadra bien con un Dios humilde que deja evolucionar a su criatura en libertad. Esto no significa que Dios sea débil o que le falte poder, sino que ha tomado una decisión de indefensión y vulnerabilidad que paradójicamente puede ser de las formas más poderosas para desarmar al mal. Es verdaderamente el Padre perfecto, que deja vivir a sus hijos en libertad aunque implique que se equivoquen y sufran, si bien nunca les abandona en el sufrimiento. Y finalmente el futuro. Por la naturaleza de su método, la ciencia mira al pasado para explicarnos la mecánica del cambio. Pero la metafísica evolutiva debe mirar al futuro. El ver la creación como una promesa y un drama significa que lo mejor tiene que estar por venir si no lo estropeamos. Todo tiene valor, los seres vivos, la materia animada, en la medida que es el preludio del absoluto futuro. Nuestra responsabilidad en el mundo es inmensa para no cortar los planes de Dios al destruirlo y no cuidarlo adecuadamente. Un mundo estático rebajaría nuestro papel. Mover una piedra grande que está fijada al suelo es imposible para una persona, pero esa misma piedra en movimiento puede ser desviada de su trayectoria por el manotazo de un niño. Tenemos que volver a mirar al futuro con esperanza, la esperanza de nuestros antepasados que fue cortada por ese pesimismo mecanístico. El plan divino no constriñe a la evolución, no fija las cosas anticipadamente, no corta egoístamente la alegría de la creatividad. Comparte con sus criaturas la apertura a un futuro indeterminado. Y será la venida de Dios al final de los tiempos la que dará sentido a la evolución, al sufrimiento y a todo el proceso que estamos viviendo. Bien, pues ahora voy a preguntarle a Ujue sobre la vida humana. ¿Se explica solo con química? ¿Es el hombre un animal más? ¿O somos especiales? No sé si ahora se me oye bien o tengo que usar el micrófono. Gracias. Si se me deja de oír, avísenme, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Javier? No, que tengo aquí apuntada solo parte. ¿La vida humana se explica solo con química? Química. ¿Es el hombre un animal más o somos especiales? Hilando con lo que ha dicho antes Enrique, con lo que has comentado tú, estamos hablando de aquí de dos cosas muy interesantes. Vida, persona. Y tenemos una creación que nos dona la materia, pero hay dos momentos radicales de cambio. La naturaleza inerte por sí misma no puede pasar a tener vida. Y la vida por sí misma no puede pasar a ser persona que tiene relación con otras personas. Entonces, ¿la vida humana es solo química? No, es química y es muy importante eso. En ese sentido, sí quería reflexionar sobre cómo a veces se nos presenta que la materia es lo malo y que somos menos mal y que somos espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quería reflexionar sobre que somos cuerpo y alma y lo importante que es eso y que eso es nuestra naturaleza. El otro día en el blog de Primeros Cristianos se recordaba que es el 75 aniversario del dogma de la Asunción, en el que decimos que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma, Cristo resucitó. Nuestra naturaleza es cuerpo y alma junta. No es que, bueno, tenemos un cuerpo más o menos malo, que menos mal que tenemos el espíritu que nos lo salva. Entonces, esa apología de la corporalidad tan trabajada por Juan Pablo II, por ejemplo, tan unida al trabajo de Papa Francisco sobre el hombre en la naturaleza, creo que es importante recordar que no es porque tengamos espíritu que somos buenos y que somos cuerpo y alma y tenemos materia, estamos en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿somos solo química? No, pero es importante que sepamos que somos también química, a veces tan denostada. Pero somos una química especial, estamos vivos. Eso es un auténtico milagro y muchas veces, tal y como vamos por la vida, no nos damos cuenta de que existe la vida. Y es una vida que no nos hemos dado nosotros. De ahí que tampoco nos la podemos quitar, tenemos que reflexionar sobre cómo la cuidamos.
Y además de estar vivos, que otros organismos también están vivos, tienen un ánima, y las plantas tienen algo que las mantiene vivas, algo especial, que no es algo inerte, no es un trozo de piedra. Pero somos personas y en ese sentido somos capaces, nos han regalado el don de poder relacionarnos con otros. Es ese segundo cambio que se produce en ese proceso evolutivo en cuanto a la materia de la aparición de la vida, la aparición del ser humano. Y de muchas maneras se puede explicar cómo el ser humano es más que la mera materialidad, y tenemos ejemplos en todos los sentidos, desde nuestra capacidad de pensar, cómo necesitamos relacionarnos con los demás, todo ese ámbito de la trascendencia que no nos basta, que cuando nos tratan solo como materia nos duele, no queremos. Pero a mí se me ocurría traer hoy un artículo reciente de Thomas Fuchs, que es psiquiatra en Heidelberg, y hablaba de la vulnerabilidad. Más allá de nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de querer, una manera, digamos, básica que también nos demuestra que somos diferentes es nuestra vulnerabilidad. Y él trabaja sobre las enfermedades mentales y se pregunta ¿por qué existen las enfermedades mentales? Y discurre hacia dos ámbitos. Da una explicación, por un lado, antropológica y una explicación que nos habla de aspectos naturales, de cómo la persona es indeterminada. Lo vemos en aspectos biológicos también, en la manera en que el ser humano nace, se suele decir en biología, prematuramente. Nacemos en teoría antes de lo que correspondería, si no, no sería posible el parto con tamaños mayores de desarrollo. Bueno, nacemos muy indeterminados. Eso es un regalo maravilloso y nos permite crecer, nos permite aprender, nos permite modificar nuestro entorno también, pero tiene un peso. Esa indeterminación, esa libertad que nota la persona que tiene, esa vulnerabilidad cerca del ambiente exterior, esa posición que tiene, que es excéntrica, se relaciona con los otros también, eso nos demuestra que no somos solo materia o más de la materia, más compleja, pero materia. Somos diferentes. Y esa vulnerabilidad natural, antropológica, la persona la tiene que discurrir. Y ahí surge una vulnerabilidad existencial. ¿Cómo damos respuesta cada uno a esta vulnerabilidad antropológica que identificamos desde nuestra libertad, desde nuestra indefinición? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Quiénes somos? Esas preguntas existenciales que nos hacemos. Y entonces hay personas que responden desde un punto de vista egocéntrico, yo domino el mundo. Otras personas responden desde un punto de vista sufriente, en el que el mundo me está dominando. Y así surgen diversos tipos de enfermedades mentales que son características de las personas. No hay otro animal que sufra enfermedades mentales. Entonces, me llamó la atención ese discurso de Fuchs acerca de la calidad diferente de las personas y cómo esto se refleja también en las enfermedades mentales. Entonces, no somos química, no somos solo química, no nos explicamos solo por química. No pedimos solo porque seamos química. A mí no me satisfacen mis procesos metabólicos. A mí me satisface comer con mi familia, verles la cara. Las personas tenemos rostro, por eso cuando no nos miran a la cara nos duele, por eso cuando nos miran de una determinada manera nos duele. Eso no les pasa a los animales. Los animales no son capaces de donarse, no son capaces de reconocer en el otro algo que merezca la pena para retirarse absolutamente. También en ese sentido lo que decías de la humildad de Dios, cómo hace su creación y la deja y se retira amorosamente, no la abandona, pero es capaz de ceder. Eso lo hacen las personas. Así que somos mucho más que química, necesitamos mucho más. Y en ese sentido, y en relación con este congreso que nos habla de esperanza, las necesidades de la sociedad actual, que las sufrimos, las vivimos, vemos cada vez más cómo la gente le pide al que está enfrente que le reconozca, le pide al que está enfrente que le comprenda, que le acompañe. Entonces, es un campo absolutamente, es el momento ideal.
Siempre es el momento ideal, pero ahora también para nosotros es el momento ideal para poder ser con Dios, ser con los demás. Entonces, en relación con si la vida humana es solo química, sí, una recomendación más, y continúo. Claro, si somos cuerpo y alma, va a haber una parte de los procesos biológicos en los que nuestro cuerpo, en la evolución, se modifica, cambia. Pero, ¿qué pasa con el alma? ¿Cómo funciona el alma en este ámbito material que tenemos? Pues bien, eso se refleja también en la evolución de la persona humana, porque podemos identificar maneras en las que el espíritu ha hecho posible nuestra evolución biológica también. El espíritu ha dejado su marca en la evolución material. Hay un proceso de hominización por el que en el proceso evolutivo aparece un cuerpo, unas estructuras anteriores parecidas a las nuestras, que van a ser nuestro origen, pero cuando el alma aparece, cuando aparece la persona humana, eso también tiene efecto sobre nuestra materia. Y ahí es donde nuestra falta de nuestra amplitud, nuestra falta de concreción, en el sentido, por ejemplo, que tenemos manos, que son órganos totalmente desespecializados, no sirven para nada y sirven para todo. Yo no puedo pelear como un animal que tiene garras, yo no puedo ejercer la fuerza que tienen otros animales, pero mis manos me permiten, y la razón me permite diseñar cosas y hacer todo. Entonces ahí es donde el alma ayuda a este desarrollo de nuestra corporalidad también. Y me parece que es un aspecto fantástico. Si quieren profundizar en eso y en otro aspecto que voy a comentar ahora, tienen el libro reciente de don Javier Sánchez Cañizares, que nos habla de cómo actúa el espíritu en el mundo. Y ligando con lo que decía también Enrique sobre la física cuántica no determinística es perfectamente compatible con la libertad humana, con la capacidad de pensar que tienen las personas. Entonces, no pensemos que porque haya una evolución no hay sitio para el espíritu no tiene consecuencias, o que, por otro lado, la materia, la ciencia excluyen esa posibilidad del espíritu en la persona. Y un minuto, vale, gracias por avisar. Bien, eso, la última idea, que la bioquímica no explica a la persona, no explica nuestra necesidad de compartir con otros el amor que hemos recibido, no explica nuestra libertad. Y quizá dentro de unos años, desde el punto de vista bioquímico, se puedan determinar perfectamente las conexiones neuronales, los mecanismos, las moléculas, el gradiente de moléculas que se ha producido para producir en el cerebro una sensación de alegría. Vale, quizá las bases moleculares se pueden explicar perfectamente, pero eso no explica quién soy yo y no explica por qué siento alegría, ni ante quién siento alegría, ni cómo quiero compartirla. Entonces, lo dejo ahí. Gracias. Luis, tu pregunta es, ¿hace la ciencia más creíble a la teología cristiana? Es complicado porque además no tenemos muchos datos. Hay varios estudios que apuntan en el sentido opuesto, ¿no? De que al menos históricamente ya Max Weber a principios del siglo XX decía que la ciencia era un motor de secularización, es decir, que el poder dar explicación científica de la realidad, y en eso discrepo un poco de Solano, de Enrique, sí que podía afectar a una visión creyente que necesitaba de la fe para dar respuesta o explicación de aquello que era inexplicable, el tema del Dios tapa agujeros, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, pero es que estaba mal enfocado ese tipo de creencia que necesitaba a Dios para tapar agujeros que la ciencia aún no podía explicar y que cuando la ciencia los explica, pues nos quedamos sin argumentos. Pero es que el tema es más complejo. De hecho, yo creo que necesitamos más análisis y estudio para comprender los llamados micromotivos que hacen que la mayoría de nuestros contemporáneos, la inmensa mayoría, se alejen de las iglesias, no participen en celebraciones. Ya que estoy aquí, aprovecho para decir que es una pena
que las universidades, tampoco las católicas, y tengo 3 casos, no quiero citar nombres, colaboren en pasar encuestas y hacer cuestionarios sobre estos problemas, ¿no? Y que nos ayuden a comprender por qué la inmensa mayoría de los jóvenes, 90%, pues deciden no ir a la iglesia, no ir a misa. Nosotros hemos producido con un colega alemán un cuestionario con un instrumento con 5 escalas para testar 5 de las teorías principales que intentan explicar este tema, aunque tenemos la impresión, pero hasta que no tienes evidencia no puedes demostrarlo, de que para la mayoría de la gente no van a la iglesia porque, como decía un chaval a un párroco que era alumno mío en Murcia, no me aporta nada, o sea, no es útil. Pues ¿para qué tengo que perder el tiempo escuchando los rollos de los curas o participando en celebraciones que son más bien sosas y aburridas? Pero ya digo que no tenemos certeza de hasta qué punto la formación científica o una visión más científica de la realidad afecte de una forma bastante seria a la credibilidad de las propuestas o del anuncio cristiano. Está claro que ciertos temas o principios de la fe que entran en la categoría de misterio, pues chocan frontalmente con lo que es la mentalidad o la representación científica de la realidad. Es decir, el que un hombre que ha muerto y al tercer día resucite, pues parece que no se entiende, pero hay otros temas que también podrían resultar, yo creo que lo más difícil que eso es que Dios, o sea, el que es el origen de todo este cosmos que los astrofísicos describís en términos imposibles de imaginar en su grandeza, que se haya hecho una criatura como nosotros y que además lo hayan llevado a la cruz y le hayan hecho padecer y todo eso, pues yo creo que eso es lo que más chirría desde el punto de vista, pero chirría tanto que a lo mejor ese misterio es el que nos provoca realmente a creer si no podemos ver el mundo y la realidad de otra forma o de otra perspectiva que sea mucho más esperanzada y abierta a la vida más allá de la muerte. Dicho esto, yo creo que sí que hay algunos indicios que nos acercan o que hacen de la ciencia una plataforma de credibilidad, ¿no? De nuevo, no estoy muy de acuerdo con Enrique por el tema del libro de Bolloré-Bonassi, el Dios, la ciencia y las pruebas. O sea, la experiencia que yo tengo, que me han dado testimonios de que hay gente, que además, pues médicos o científicos, que leyendo ese libro han vuelto a la iglesia, han vuelto a la fe. Bueno, el último testimonio me lo dieron en Chile esta semana pasada de gente, sobre todo estudiantes científicos, de ciencias y de ingeniería, que ese libro les había ayudado a redescubrir la fe cristiana. Entonces, lo del uso apologético, Bonassi estuvo en nuestra universidad en mayo pasado presentando el libro y desarrollando argumentos, discutimos un poco, pero me sorprendió, ¿cómo diría yo? Él no es astrofísico, que eso es lo que disgusta a algunos de vuestro oficio. Por ejemplo, Tanzelaniti, querido colega de la Universidad Santa Croce de Roma, él sí es astrofísico y está un poco incómodo, molesto con el desarrollo de estos colegas, ¿no? Pero si por sus frutos los conoceréis, el hecho de que esta publicación haya animado a muchos a creer, a muchos, o a bastantes, o a un grupo, pues ya eso es significativo. Hay otro tema que yo creo que también es interesante, aunque puede ser un poco friki, ¿no? Y es el de el análisis científico de hechos extraordinarios, ¿no? Como, por ejemplo, curaciones extraordinarias. Un colega nuestro de Holanda, Kruithof se llama, seguro que no lo pronuncio bien, que además invitamos a un congreso que tuvimos en Asís hace 2 años sobre religión, salud y bienestar, y ellos han hecho un estudio de 83 casos de curaciones que los sujetos que las han vivido pues atribuyen a la oración de intercesión de comunidades de oración que les han ayudado. En ningún momento hablan de milagros, pero dice que en 17 casos, ya un equipo de 5 médicos que examinaron los informes médicos de estos pacientes, pues no había, decían, por ahora no hay explicación científica o médica que permita explicar estos casos, ¿no?
yo no sé si ese tipo de intervención científica ayuda o no a la credibilidad, pero parece ser que abren una cierta puerta, ¿no? O que se puede asomar por ahí un cierto interés. Hay otros casos que son un poco más raros. El Congreso Mariológico que tuvimos en septiembre en Roma, pues a mi colega y amiga Sara Lumbreras y a mí nos invitó el organizador a hablar del acceso científico a fenómenos sobrenaturales y místicos, algo de lo que se ha hablado también esta semana en el congreso que ha habido en el Vaticano de mística. Y claro, parece que se intenta ver si la ciencia puede ayudar a discernir entre el acopio de fenómenos de estos. Me dice una fuente en el Vaticano que cada año recibe unas 200 noticias de apariciones de la Virgen, de fenómenos extraordinarios, por ejemplo, vírgenes que lloran, imágenes de la Virgen que lloran, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, pues saber si la ciencia podría ayudarnos a aclarar qué es más o menos sobrenatural o extraordinario. No está claro, pero es importante que demos una ojeada. De nuevo, no sé si la ciencia puede ayudar o abrir alguna puerta o cerrarlas todas, ¿no? Eso es también una cuestión abierta. Y la tercera cuestión que yo creo, el tercer tema que puede ayudar a la credibilidad es estos intentos recientes de buscar lo que llaman explicaciones conjuntivas entre la visión teológica creyente y la visión científica. Es decir, que cuando la ciencia es incapaz de explicar completamente ciertos fenómenos como el origen del universo, el misterio de la vida y los misterios antropológicos, ¿no? El origen del lenguaje, que Chomsky decía en una conferencia de hace 20 años casi en el Vaticano, que yo asistí, pues que esos misterios pues fueran normales, que en el campo antropológico el misterio de autoconciencia, el de heart problem, ¿no? Que dicen en inglés, pues si esa percepción de que la ciencia puede encontrar una ayuda, una colaboración en la teología o en la fe para dar sentido de ciertas realidades, si esto también abre algunas puertas, ¿no? Aunque yo creo que lo que es más fundamental y más urgente es el hecho de que la ciencia reconozca sus límites y el pesimismo cultural que está asociado con esos límites o que se percibe a otros niveles, o el fracaso del transhumanismo, etcétera, etcétera, y hasta qué punto ese reconocimiento pueda dar más cabida a la fe. Quizás sea la tentación de una nueva versión del Dios de los tapagujeros, pero yo creo que es más que eso. Es decir, que yo creo que puede haber una colaboración, un encuentro, y siempre que haya una cierta disposición positiva. De todos modos, algo está cambiando cuando, por ejemplo, febrero pasado en la Universidad de Oxford, un debate que organizaron sobre qué es la vida, pues invitaron a una astrofísica especialista en buscar vida en exoplanetas, a un especialista en inteligencia artificial, y el tercero era un teólogo. Es decir, que la Universidad de Oxford buscaban respuestas por parte de la teología para cuestiones importantísimas como esta de qué es la vida. Quizás ahí también haya una apertura interesante. Muchas gracias. Bien, pues hemos terminado la primera parte y me gustaría abrir un pequeño turno de debate para que el público pueda preguntar. Pero es importante que hagamos las preguntas brevemente y que sean preguntas, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo. Hay un micrófono inalámbrico por ahí y ya veo alguna mano al fondo, bastante al fondo. Sí, igual tú quieres. Mientras tanto, creo que Enrique quiere también, no sé si contestar o preguntar a algo que habrá dicho Lluís. Sí, por alusiones. Por alusiones. O sea, yo quiero pensar que este desacuerdo entre Lluís y lo que yo he expuesto no tiene nada que ver con el hecho de que él esté en Murcia y yo sea de Cartagena. Entiendo que eso no tiene nada que ver. Pero una vez dicho esto, por lo que comentaba del libro, los libros que han salido recientemente, hace unos meses, sobre pues Dios, la ciencia y las pruebas, evidencia científica de la existencia de Dios,
No quiero ser, yo realmente lo veo como una herramienta muy buena, porque el desconocimiento y la asunción de tantos tópicos falsos por parte del público en general ha sido tan grande que cualquier luz que se pueda dar en ese sentido es realmente más que bienvenida. Y como bien ha dicho Lluís, está permitiendo que mucha gente de alguna manera se replantee el concepto de Dios. Pero dicho esto, quiero insistir que tenemos que movernos al nivel de lo que comentaba yo en mis charlas. Realmente la ciencia lo único que hace es apartar esos tópicos, esos prejuicios, esas piedras que me puede alejar o imposibilitar acercarme a Dios. Entonces, hablar de pruebas es algo muy fuerte. Vuelvo a cuando comentamos antes de los distintos tipos de demostración. Sí que es cierto, como decíamos antes, que a nivel de indicios todo apunta a que lo que nos dice la naturaleza, lo que nos dice la ciencia, es coherente con la existencia de ese Dios. Pero no podemos caer en el error, igual que a ninguno de nosotros nos gusta cuando vemos un titular y dice Stephen Hawking o quien sea demuestra, o la ciencia demuestra que Dios no existe. Eso es un titular que a ninguno de nosotros nos gusta. No podemos caer en el mismo error y sacar titulares diciendo que la ciencia ha demostrado que Dios existe, porque eso realmente a nuestros colegas científicos es un mensaje erróneo y contaminado. Si queremos fomentar este diálogo entre la ciencia y el mundo creyente, no podemos empezar transmitiendo este tipo de dogmas. Decir, mira, la ciencia ha demostrado esto porque, de alguna manera, nos estamos poniendo en contra a colegas científicos nuestros que piensan que eso no es así, por lo que decíamos antes, porque la ciencia se dedica a otras cosas. Entonces, simplemente aclarar que estos libros están siendo una gran herramienta, una herramienta maravillosa para acercar a la gente a Dios, para desterrar tópicos, pero tenemos que tener muy bien claro hasta dónde llega. Muchas gracias. No sé si alguien tiene ya el micrófono. Pues adelante. Sí, ya te he visto, Paco. Muchísimas gracias por las interesantísimas exposiciones. Efectivamente, la ciencia no lo explica todo, pero la ciencia sigue avanzando. O sea que no sabemos lo que podrá explicar en su momento. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Fijémonos en lo siguiente. En este momento, las grandes tecnológicas están registrando todo lo que decimos, todo lo que hablamos, pueden reproducir perfectamente nuestra voz, nuestra cadencia de voz, etc. Y además trasladada a otro idioma. Imaginemos que alguna de ellas tiene experiencia, o sea, tiene registros de lo que hemos hecho durante los últimos 50 años. Entonces nosotros nos morimos y toda esa información pasa a una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial se le puede preguntar, oye, fulanito, ¿tú qué harías en esta situación? Y va y te dice, ¿eres tú o no eres tú? Eso es lo primero. Segundo, esa inteligencia artificial se le pueden ir alimentando informaciones según la información que tú normalmente recibías, con lo cual las respuestas van cambiando según las circunstancias exteriores. ¿Eres tú o no eres tú? Tercero, pensemos que sí somos materia, pero la materia ¿qué es? La materia realmente es energía condensada de distintas maneras. Un poquito más alto, Paco, por favor. ¿Eh? Un poquito más alto. Bueno, la materia en realidad es energía condensada de distintas maneras. Y además los átomos que nos forman están cambiando continuamente. Luego no somos tanto materia, sino la configuración. Porque si la materia va cambiando, la configuración es lo que nos... Y esa configuración, ¿qué es sino información? Y la información no se puede almacenar en un sitio y reproducir. O sea que yo veo ahí un campo enorme, 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 enorme. Vale. Nada, Gracias. muchas gracias.
en cualquier caso, creo yo que en ese caso estaríamos hablando de un zombie tuyo que podría engañar, pero no serías tú. Ahí al fondo hay alguna, veo varias manos. Bueno, no sé, los que tienen el micrófono tendrán la dura tarea. ¿Dónde está? Ahí, sí, pues ahí. Vamos un poquito al fondo, que yo creo que han levantado antes la mano. Allí había alguien. Vamos, 2 o 3 preguntas más. Si abrimos el melón de la inteligencia artificial, no acabamos. Buenas tardes, mi nombre es Alberto, soy de Castellón. Felicidades. Gracias. Yo una pequeña discrepancia y una pregunta con el padre Lluís. Sí que es verdad que muchas veces a los jóvenes hay que preguntarles por qué no van a la iglesia, pero muchas veces yo he visto iglesias llenas de jóvenes cuando se transmite el entusiasmo a los jóvenes. Los jóvenes necesitan entusiasmo. Entonces, más que preguntarle a los jóvenes por qué no van a la iglesia, habría que preguntar por qué muchos cristianos y sacerdotes han perdido el entusiasmo de dar a conocer a Dios y las verdades de Dios, ¿no? Eso por evidente. Y luego, lo segundo, y hablando y conectando con lo del entusiasmo, es... ¿Han perdido los científicos el entusiasmo? Pregunta, porque muchas veces parece que investiguen. Yo a veces llamo un poco la sociedad de la sospecha, porque a ver quién ha hecho esto, a ver quién es el culpable de que estemos aquí, a ver quién es el culpable del universo, como si estuviéramos examinando un crimen y tengamos que y fuéramos forenses que analizan un cadáver, ¿no? En cambio, yo creo que muchas veces el científico bueno es el que es contemplativo, ¿no? El que se entusiasma con lo que conoce y no está ahí pendiente de llegar a una solución última de todo, ¿no? Sino que se entusiasma por el camino que está emprendiendo. Entonces, ¿han perdido los científicos el entusiasmo por conocer, por observar la realidad? Una pregunta. No sé si ¿alguien quiere? Sí, yo son más de 30 años que estoy estudiando o intento comprender el problema de la secularización o del desinterés religioso, y es algo que, insisto, que respecto de las teorías que afirman que somos intrínsecamente religiosos, es decir, que la opción de defecto es que la gente crea, pero el hecho es que cada vez menos gente viene a las iglesias. Algunos dicen, sí, pero es que son espirituales. Espirituales, eso no dice casi nada, ¿no? O no da una información suficiente sobre cómo es o si hay realmente una transición a otra situación religiosa, espiritual, como sea, que sea sustitutiva de lo que ha sido el modelo hasta ahora de entender o de vivir la religión. Y insisto que hay varias teorías, tanto a nivel estructural o macro, una es la ciencia, otra la economía, el desarrollo de las sociedades de bienestar, es decir, que sociedades de bienestar que atienden más a la gente, pues hacen que la gente tenga menos necesidad de religión, lo que llaman seguridad existencial. Si tienes más seguridad existencial, seas menos religioso. Si tienes menos seguridad existencial, es decir, Estados Unidos son más religiosos porque ahí tienes el riesgo que un loco te dispare por la calle. Como aquí en Madrid hay menos riesgo y en Cartagena todavía menos, pues la gente es menos religiosa. Aunque Murcia es la zona menos secularizada de España, tengo que decirlo también. Por tanto, yo me alegro de fenómenos de recuperación o de revival. Lo de Hakuna es un caso clarísimo en España. Los de Maús, FETA y algunos otros movimientos también es muy interesante lo que está ocurriendo ahí y que está en sintonía con otros fenómenos de revival bueno, está demostrado que la generación Z es más religiosa que las generaciones anteriores. En Oxford, que voy un par de veces al año, está clarísimo que está teniendo lugar un revival cristiano, sea en la Iglesia de Inglaterra que en los católicos y en los baptistas también. Y hay que saludarlo y hay que ver también qué es lo que está, por qué sopla el espíritu, pero todavía hay mucho que hacer y si no comprendemos bien los micromotivos que alejan a la gente de la iglesia, es muy difícil que nosotros podamos diseñar un mínimo de estrategia para afrontar esos problemas. Es decir, si no tienes claro cuál es el problema, pues no podrás afrontar el problema, ¿no?
Pero es muy difícil también que a nivel teológico y pastoral pues nos fiemos de estudios empíricos, ¿no? O sea, la gran déficit de la teología actual es la dificultad de acercarse o de usar o adoptar métodos empíricos. De hecho, mis compañeros me miran a mí como un marciano porque hago estudios, sea cuantitativos que cualitativos, porque hablo de regresiones y correlaciones, o porque intento moverme también a partir de los resultados, es decir, un poco pragmático. Me dicen que eso tiene muy poco recorrido, que eso no es buena teología, que eso es más sociología, cuando yo creo que hace falta contagiarse un poco del método científico a la hora de observar la realidad si queremos realmente ser eficientes o eficaces respondiendo a los retos que tenemos. Una más. Tengo posibilidad de contestar en dos líneas a que los científicos estamos desilusionados. Puede ser, claro, podemos ser científicos tecno-optimistas y el optimismo, como hemos aprendido antes, nos dura lo que nos dura, o podemos ser científicos esperanzados. Entonces, dependiendo del motivo que tengamos para hacer ciencia, pues tendremos optimismo o tendremos esperanza. Yo creo que también hay mucha esperanza. Creo que hay una aquí y yo creo que ya vamos a hacer la segunda parte, luego al final tendremos otra vez un poco de tiempo, espero, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido que al hablar de tiempo no se hable también de espacio, porque el espacio no solamente está relacionado con el tiempo, sino que forma parte de la complejidad eterna de un entorno impresionante. En cuanto a la ciencia, lo que sí es verdad es que surgió una teoría de relatividad en la que después se han apoyado determinados partidos izquierdistas para llevarnos al relativismo. El relativismo que existe en la sociedad hoy día automáticamente se convierte en romper familia, en los colectivos LGTBI, el cambio climático, en este tipo de cosas que dividen. Todo eso es importante porque evitan poner a Dios en esos lugares, que es precisamente no solamente donde está, sino muy por encima de todo lo relativista que pueda existir. Luego yo creo que aquí, y sobre todo hablar de esperanza, lo más importante de todo es recuperar la grandeza de que las cosas en la vida no son relativas. No son relativas y tenemos que luchar para que esa relatividad se manifieste de otra manera. Empezó con la ciencia y tiene que acabar con la ciencia, porque aquí donde está el peligro crece también lo que se salva. Luego tenemos que conseguir que la esperanza sea fundamental para llevarnos a esa victoria. A esa victoria porque, por otra parte, no es que sea la victoria de Dios, es que es una cosa evidente. O sea, es que es evidente. Por lo tanto, el llevarlo a otro terreno en el cual los ateos ganen una determinada batallita o batallaza para ganar batallitas pequeñas, a mí me parece que no podemos dejar que exista. Bueno, me he enrollado un poco, pero creo que he dejado bien claro el asunto de espacio-tiempo porque, entre otras cosas, no va a cambiar que la velocidad de la luz sea la mayor que exista. Es decir, no se ha demostrado una velocidad más alta que la velocidad de la luz, ni se va a demostrar. Gracias. Bueno, vamos a empezar la segunda parte y aquí voy a hacer una pregunta igual para todos, pero cada uno contestará algo diferente. Y esa pregunta va a ser: ¿cuál es, a vuestro juicio, el debate más importante, más caliente, si quiere decir así, en la actualidad, en que involucre a la ciencia y a la religión? Vamos a empezar por el mismo orden del principio, o sea que empieza Ujue. Barriendo para casa, quiero comentar con ustedes el tema de la edición génica. Micrófono necesito, ya lo siento. Gracias. Bien, traigo a esta mesa redonda el tema de la edición génica en línea germinal. Creo que es un tema del que no estamos siendo conscientes y creo que es realmente importante. Y voy a intentar justificar por qué.
Quiero poner las cosas un poco en contexto primero. 3 fechas. La primera, 1953, Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice como macromolécula que porta la información. Y entonces ellos ya entendían cómo iban a ser los procesos de replicación, de transcripción, cómo era el código genético. Entonces sabíamos que ahí se almacenaba la información y sabíamos que se almacenaba de una determinada manera. ¿Se conocía el mensaje? No. Es decir, ¿se conocía el genoma de los diferentes seres vivos y se empezó por el ser humano? Pues no. En los años 2000, el proyecto Genoma Humano consiguió leer los 3.000 millones de pares de bases que configuran nuestro genoma. Entonces es como decir, tienes un libro de recetas y entonces has leído todas las recetas. O tienes las letras que componen todas esas recetas. ¿Sabemos el significado? No, a día de hoy no sabemos el significado. Podemos leerlo, hay partes que entendemos, pero es un libro del estilo del de crea tu propia aventura que los que tenemos más años teníamos cuando éramos pequeños, de si pasa esto, vete a la página 52 a ver qué pasa en ese otro sitio. Es un libro muy complejo. Tiene recetas individuales absolutamente relacionadas las unas con las otras. Años 2000. 2015, a través de desarrollos científicos, tenemos capacidad de editar el genoma. ¿Qué significa editar el genoma? Cambiar letras dentro de esa novela, dentro de ese libro de recetas, cambiarlas. Eso supone un cambio total de paradigma en nuestra relación con la naturaleza. Antes, es verdad que a través de la agricultura, a través de la ganadería, el ser humano era capaz de seleccionar algunos animales, no nosotros. Ahora tenemos la capacidad de reescribir los genomas, cosa que, lo que digo, supone un cambio, una ruptura. Y además no hay vuelta atrás. Había algunos editoriales al respecto. Ahora no podemos olvidar que ya podemos editar el genoma. Ahora ya no es si lo vamos a editar o no. Ahora es cómo lo vamos a editar, cuándo lo vamos a editar. Bien, la edición génica se puede hacer en dos momentos, en dos sitios, en células somáticas y en células germinales o en embriones. Las células somáticas son las que componen nuestro cuerpo. Mis células somáticas van a morir conmigo. Los cambios que se hagan en mis células, en el genoma de mis células, no van a ir a ninguna parte. Puede servir, y de hecho está sirviendo, ya hay aprobaciones para uso clínico, para curar enfermedades. Enfermedades en estos momentos todavía muy concretas, enfermedades que suponen que un cambio en una letra hace que tengas la enfermedad. Mutaciones que tienen consecuencias concretas, como puede ser, por ejemplo, la anemia falciforme, que hace que tengas una hemoglobina que no sea funcional. Bien, edición en células somáticas. En la comunidad científica en general hay consenso de que no hay ningún problema en el uso de estas tecnologías de edición en células somáticas. Que a todo esto no lo he dicho, en 2019 Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier recibieron el premio Nobel por el uso clínico de esta edición génica que fue, entre otros, descubierto por Francis Mojica años antes. Bien, la edición en línea germinal supone trabajo con embriones o trabajo con óvulos y espermatozoides para generar embriones, y estos cambios pasan a las siguientes generaciones. Desde el punto de vista científico-bioquímico son cambios sobre los que no tenemos control. Quiero decir, tú sabes el cambio concreto que puedes querer hacer, pero como no sabemos el significado de nuestro genoma en completo, tiene un comportamiento muchísimo más complejo de lo que nos esperábamos, no sabemos realmente qué consecuencias tiene eso. Entonces, esa edición en línea germinal, conforme se fue haciendo posible la edición génica, los científicos que trabajaban en ese ámbito fueron los primeros en pedir o bien que no se hiciera edición en línea germinal en humanos o bien que hubiera una moratoria. Esto está cambiando. Hace 3 años, una editorial en Nature señalaba que todavía es demasiado temprano para tener bebés CRISPR, para tener bebés editados genéticamente. Entonces, ese todavía es dolorosísimo. Se está trabajando con embriones humanos para perfeccionar las técnicas de edición génica y ahora lo explico un poco mejor. El objetivo es curar enfermedades, pero las mismas tecnologías que nos permiten curar enfermedades son las tecnologías que permiten la mejora genética. Y además todo ese trabajo se está desarrollando con embriones humanos. La legislación en general en el mundo no permite la implantación de embriones modificados genéticamente, pero esto ya ha pasado, 2018, el investigador chino He Jiankui, en un
congreso sobre edición génica, presentó sus resultados mostrando que había modificado genéticamente 2 embriones que fueron implantados y nacieron Lulu y Nana. No voy a entrar en detalles, estaba éticamente no justificado, científicamente no justificado, el resultado no fue el esperado porque fueron mosaicos. Bueno, entonces, más allá de que la legislación sugiera, porque no son legislaciones muchas veces estrictas, que no se haga esa edición génica, ya está pasando. Y creo yo, este es un debate que no estamos teniendo en la sociedad. Y aquí hay 2 ideas. Primero, nos estamos basando en tecnologías como la fecundación in vitro, porque esos embriones han de ser generados por fecundación in vitro y después manipulados. Entonces, pasó lo mismo con la fecundación in vitro, era una tecnología que, me estoy pasando de tiempo, un segundo, era una tecnología que se desarrollaba para ayudar a las familias que no podían tener hijos. Y por ese buenismo, en vez de acompañar a esas familias de una manera completa, se le daba una solución rápida. Bueno, pues de la misma manera que la fecundación in vitro pasó, ahora la edición génica también es para curar enfermedades. Y nos olvidamos, y en este sentido este congreso da en el clavo, la esperanza de poder acompañar a las personas, la esperanza que tenemos, primero, de que somos queridos desde el principio, seamos como seamos, y que el dolor y la muerte tienen sentido. Y eso falta en nuestra sociedad. Entonces, es un tema que a mí me parece que es para trabajar. Muchas gracias. Para ti, Enrique, ¿cuál es el tema? El debate caliente sobre transhumanismo. Pues, en el discurso que el Papa Francisco dirigió a los miembros de la Curia con motivo de la fiesta navideña de 2019, el Papa nos dejó una frase muy significativa, que es que no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Y entre los distintos jugadores importantes que están contribuyendo a este cambio de época, en mi opinión, el transhumanismo es uno de ellos. ¿Por qué pienso que esto es así? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, no podemos caer en el error de tener una visión simplista de lo que es el transhumanismo. El transhumanismo no es simplemente una fuente de inspiración para argumentos de películas de ciencia ficción, ni los transhumanistas son una especie de tribu urbana que miramos con una sonrisa de medio lado y que está compuesta por individuos cuyos hobbies son implantarse aletas en el cráneo o hacerse operaciones para pasar de tener un aspecto británico a tener un aspecto coreano, o implantarse todo tipo de chips o biosensores en el cuerpo. Eso es una versión muy simplista. Realmente el transhumanismo en 2025, es algo mucho más profundo y que hay que tener en cuenta. Y esto es así porque el transhumanismo es objeto de interés por parte de grandes fortunas desde hace años. Podemos pensar en Elon Musk y Neuralink para el estudio de implantes cerebrales, podemos pensar en Calico, es una empresa que depende de Google, o podemos pensar en Altos Lab, que depende de Jeff Bezos, Amazon, para estudio de cómo retrasar el envejecimiento, Facebook y su metaverso, todo el tema de realidad virtual, Microsoft también está metido en estos temas. Es decir, al final, para que nos hagamos una idea, se estima que en 2028 el volumen de negocio alrededor del fenómeno transhumanista alcanzará los 67.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de grandes números. ¿Qué ha hecho esto? Pues estas grandes inversiones en las tecnologías emergentes, en biotecnología, en nanotecnología, en Big Data, en neurociencia, ha hecho que cosas que hasta hace pocos años caían en el ámbito de la ciencia ficción sean algo realizable a corto o medio plazo. Por lo tanto, el transhumanismo es un fenómeno importante, fuerte y que ha venido para quedarse. Y no lo podemos no tener en cuenta. La siguiente pregunta clave sería, bueno, pero ¿el transhumanismo es bueno o malo, ¿no? Porque si uno va a cómo ellos se definen, el movimiento transhumanista, pues se define como un movimiento que tiene el deber moral de aplicar la tecnología para eliminar todos los aspectos no deseados asociados a la condición humana, para eliminar o para paliar el envejecimiento, el sufrimiento, el dolor, las enfermedades e incluso la muerte, ¿no?
Yo creo que ninguno de nosotros estaremos en contra de este manifiesto. Yo creo que ninguno de nosotros puede estar en contra a que se desarrolle un exoesqueleto para que una persona con un problema medular pueda volver a andar, o que se desarrollen tipos de dispositivos, implantes, que permitan a las personas volver a ver o volver a oír. Realmente la frontera entre lo que es transhumanismo y no es ciertamente difusa. Normalmente se habla de que la medicina tradicional lo que hace, lo que no es transhumanista, lo que hace es reparar lo dañado, mientras que el transhumanismo lo que hace es potenciar lo sano. Es como si yo ahora me quito un ojo, que está sano, pero me pongo un detector para ver en el infrarrojo y por lo tanto ver mejor por la noche. De todas maneras, hay toda una escala de grises, porque se puede hablar entonces la cirugía estética cosmética, eso no es transhumanismo, porque realmente la fealdad, por así decirlo, no es ninguna enfermedad. O cuando todos nos ponemos vacunas, realmente estamos sanos, pero lo que hacemos es potenciarnos para defendernos mejor de un posible ataque por virus, o simplemente, si me tomo un complejo vitamínico o si me tomo un café cargado por la mañana para ir con el ojo medio abierto a trabajar, de alguna manera estoy potenciándome, ¿no? O sea, como digo, hay mucha escala de grises, pero es que ese no es el debate. O sea, el debate de si el transhumanismo es bueno o malo, visto de la perspectiva de los católicos, es mucho más profundo. Y cuando uno llega a esos niveles, se da cuenta que las ideas transhumanistas muchas veces chocan frontalmente con los principios de la antropología cristiana. No podemos desarrollar todo en 5 minutos, pero yo me fijaría simplemente en 3. En primer lugar, el transhumanismo está basado en una filosofía utilitarista, en donde lo correcto es aquello que beneficia a la mayoría. En este contexto, el individuo se diluye en lo que es la masa. Lo bueno y lo malo dejan de ser criterios absolutos, y eso choca frontalmente con lo que defiende el cristianismo, de que cada persona cuenta, cada persona tiene un valor infinito porque es de hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso no lo tiene en cuenta el transhumanismo. Por otro lado, el transhumanismo es totalmente reduccionista. Para el transhumanismo somos solamente materia. No hay nada de esa trascendencia que está unida al concepto cristiano de lo que es el ser humano. Y por último, el transhumanismo es tremendamente dualista. Para el transhumanismo el cuerpo es una lacra. O sea, es algo que se estropea y que hay que arreglar y que envejece y que da problemas. Entonces tenemos 2 opciones. O lo potenciamos o incluso lo que será ya el siguiente paso, el posthumanismo, lo tiramos a la basura. Para un transhumanista, la esencia del ser humano radica en el cerebro, que al final son conexiones neuronales que si yo soy capaz de modelizar, eventualmente sería capaz de exportarla a otro dispositivo informático, ¿no? Esa es la visión antropológica del transhumanismo, que choca una vez más frontalmente con lo que nos dice la Iglesia, donde nosotros no tenemos un cuerpo que podemos hacer con él más o menos lo que queramos, sino que somos cuerpo. Para la Iglesia, si uno lee el catecismo, el cuerpo y el alma son una única naturaleza. Podemos pensar la importancia que tiene el cuerpo para un cristiano es que la segunda persona de la Trinidad está en el cielo en alma y en cuerpo. O sea, el cuerpo no es una lacra, sino es parte integral nuestra, no somos solamente cerebro. Entonces, por resumir, por terminar, en palabras de Albert Cortina, que suscribo plenamente, es un experto en transhumanismo, estamos en un momento importante de la historia donde hay que tener claro que lo que se nos ofrece, o el punto de inflexión, no es que vamos a tener una nueva cartera de productos y servicios tecnológicos para saber cuál aprovechamos o qué cosa la tecnología me puede ofrecer. No es eso, no solamente eso, sino que se está debatiendo la propia esencia de lo que considera ser humano. ¿Y qué podemos hacer nosotros como cristianos? Bueno, yo siempre digo, me gusta decir la misma frase, al final, las cosas importantes yo creo que se dicen en el momento de las despedidas, ¿no? Y cuando uno sabe qué hacer, pues lo mejor, muchas veces una buena alternativa es mirar los evangelios. Y en el momento de la ascensión, lo último que dice Cristo es
id a todo el mundo y anunciad el Evangelio, como se decía antes. Y además lo dice en imperativo. No dice, oye, si os viene bien, cuando tengáis un rato y así eso, habláis de mí. Con lo cual, como bien ha quedado claro en la primera presentación de esta mañana, es obligación del cristiano dar a conocer a Cristo. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Todos tenemos claro que la Iglesia no tiene el monopolio de la antropología. O sea, uno sale a la calle y hay otros productos en el mercado, otras antropologías. Pero nosotros lo que, como cristianos, tenemos que hacer es, primero, estar convencidos de que la nuestra es la mejor, ofertarla y convencer a la gente de que es así. Porque, al final, la envidia es una excelente evangelizadora. Muchas gracias. Bueno, voy a preguntar ahora a Javier cuál es su debate, porque además está conectado un poco con cosas que ha dicho Enrique. Y para mí, el gran tema es el libre albedrío. Los modelos sobre el libre albedrío se encuentran en el centro del debate ahora mismo, entre la visión materialista del mundo y la posibilidad de espiritualidad y trascendencia. La cosmovisión materialista está anclada en un concepto tradicional de la causa física y por eso afirma que el libre albedrío es un epifenómeno, es decir, es una ilusión y en realidad no existe. Es nuestro cerebro el que toma las decisiones que después entran en nuestra consciencia y por tanto el ser humano es una simple máquina compleja de carne. ¿Qué pruebas científicas se esgrimen para defender esto? Pues son pruebas todavía muy iniciales y muy balbucientes, como las desarrolladas por Libet en los años 80 del siglo pasado, estudiando pues la actividad eléctrica del cerebro al tomar una decisión, pero estaban muy sesgadas. Hoy día sí se ha estudiado más el cerebro utilizando la técnica de la resonancia magnética funcional por Jaynes y se ha visto que antes de una decisión sencilla el cerebro se pone en marcha en varias áreas que se ponen activas porque aumenta su trabajo metabólico, de manera que incluso el que está manejando el equipo puede llegar a saber qué va a decidir el sujeto antes que él mismo sea consciente de ello, ¿no? La conclusión que han dado los materialistas ante estos trabajos es que eso es un modelo válido de decisión y que no hay ninguna decisión libre, sino que todas están determinadas por el cerebro. Eso no es lo que dice el científico que hizo el trabajo, pero bueno, vamos después a la cuestión. Luego, además, está la sensación de que mucho de lo que hacemos es automático, que no lo pensamos, la sensación de que muchas ideas surgen en nuestra cabeza sin que seamos conscientes. Y finalmente también están las personas enfermas, las personas con enfermedades mentales, que claramente están, si no completamente determinadas, muy condicionadas por su situación. Con todo esto, aun los que opinan así admiten que hay que vivir como si la libertad existiera, porque si no la sociedad sería virtualmente imposible, ¿no? Quizá teníamos que empezar a pensar que están buscando atacar otra cosa, porque en teoría los abogados defensores de la libertad deberíamos ser todos, ¿no? Que son la responsabilidad moral, por una parte, si no somos libres no la tenemos, y por otro lado la religión, porque las religiones han hecho una apuesta firme por un libre albedrío fuerte. En el caso del catolicismo, ya desde San Agustín, que tuvo que pelear con los pelagianos y con los maniqueos, unos partidarios de que la gracia divina no era necesaria y los otros de que no tenemos realmente libertad, pues fijó una postura que se ha mantenido a lo largo de los siglos, como que el hombre es libre para hacer el bien o el mal, sin embargo necesita de la ayuda de la gracia divina porque si no, no tiene fuerza suficiente para ponerse al mal, ¿no? Este determinismo, en el fondo, es un determinismo que podemos llamar neuronal y se basa en el hecho de decir que todo evento físico tiene una causa, estas se concatenan en el tiempo, de manera que al final, si esta tarde se sienten a tomar un helado de chocolate, eso estaba determinado desde el Big Bang por una serie de causas que van concatenadas. Después ha llegado la indeterminación cuántica y eso, por supuesto, es insostenible, pero a los deterministas esto no les ha inquietado y simplemente han añadido unos términos probabilísticos a la ecuación. Todo tiene una causa física, dicen, esa es la premisa determinista, y por tanto la libertad es imposible, premisa incompatibilista. Pues hay que negar una de esas dos premisas. O bien la causa física puede no funcionar en el ser humano, en algunos casos, debido a su especial naturaleza, de la que antes nos ha hablado Hue, o bien el determinismo es aún así compatible. La mayoría de los filósofos actuales se apuntan a esta segunda opción y hablan de un libre albedrío que denominamos débil, es decir, un libre albedrío práctico, que en sociedad nos permite hacer cosas, ser castigados, etcétera, pero es también determinismo disfrazado. Y para romper la otra, también hay dos opciones. O acudimos al dualismo cartesiano, diciendo que el hombre son dos sustancias y que es la sustancia espiritual la que gobierna el cuerpo,
Bueno, esto es una defensa que desde luego sale del mundo de la ciencia y que no sería aceptada por las personas que no tienen una vis religiosa, pero es que además tampoco el dualismo cartesiano es cristiano. Como ha dicho bien Enrique, somos una unidad, no una sustancia espiritual que gobierna una sustancia despreciable, sucia, etcétera, irrelevante que sería nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podemos salir de esta situación sin necesidad de llegar a la creencia. Muchos autores efectivamente piensan que sí, y yo me uno a ellos, ¿no? Para empezar, porque el fenómeno de la causa física que esgrimen los deterministas está anticuado. Es un fenómeno basado en interacciones locales a la misma escala, es decir, las moléculas interaccionan con moléculas, los tejidos con tejidos y no hay transición de escala, cuando realmente sí somos muy conscientes de que los fenómenos bottom-up se dan. Es decir, si yo me tomo una pastilla para la ansiedad, pues habrá consecuencias sobre mi estado de ánimo, sobre mi psicología, que está en un nivel descriptivo de la realidad mucho más arriba, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y al revés? ¿Existe alguna propiedad superior que pueda causar efectos físicos, por ejemplo, en la estructura de nuestro cerebro? Vamos a hablar un momentito del emergentismo, que es una conceptualización de algo bastante obvio, y es que cuando un sistema se vuelve complicado, surgen propiedades nuevas que no se pueden explicar por sus partes. Pero el emergentismo tiene dos versiones. La débil dice que esas propiedades existen, pero no pueden causar nada hacia abajo. Son nada más que un constructo ilusorio. Y entre esas propiedades está la que más nos distingue de los animales, que es la autoconciencia. La autoconciencia no sería nada más que un epifenómeno sin capacidad causante. Pero la versión fuerte del emergentismo afirma que todo lo contrario, que los niveles altos explicativos, como puede ser la autoconciencia, tienen capacidad de cambiar lo que hay más abajo y además son más eficientes que los demás niveles que tengan por debajo. Esto se llama propiedades de grano grueso en el lenguaje de esta teoría y se dice lo que es de grano grueso es más eficiente que lo que es de grano fino. Es decir, la conciencia podría tener una capacidad causal sobre nuestro cerebro. Podría cambiar, podemos con nuestra voluntad, a través de nuestra conciencia, ha dicho antes, ha mencionado Lluís, la pregunta dura de la conciencia es ¿por qué vivimos todo lo que vivimos de una manera subjetiva? A través de la conciencia y con nuestra voluntad podríamos cambiar nuestra arquitectura para que las decisiones, si no quizá las presentes, si las futuras sean de una determinada manera, pues se puede pensar que sí. Y por lo tanto, negar lo que afirman los deterministas de que la ciencia está a punto de demostrar que el libre albedrío es imposible. Pero todavía falta un elemento, porque si la materia es una materia mecánica regida por la física clásica, por mucha voluntad que hubiera, no habría manera de modificar su estructura. Pero sabemos que existe una indeterminación. ¿Qué es la indeterminación cuántica? Esa es verdadera y es ontológicamente cierta, por lo menos según las interpretaciones más generales de la teoría, como la de Copenhague. De alguna manera, nuestra voluntad podría utilizar la indeterminación cuántica, también a través de esa indeterminación se podría explicar ciertas acciones de Dios en el mundo, para conseguir que esos fenómenos que están muy demostrados a niveles muy pequeñitos, subatómicos, se amplificaran hasta afectar, y hay algunos investigadores que más o menos ya lo han demostrado, las sinapsis neuronales y la construcción de nuevas redes neuronales. Pero además hay que acabar con la aleatoriedad, puesto que algunos piensan que los eventos cuánticos son aleatorios, pero realmente lo que dice la teoría es que son indecidibles y no es exactamente lo mismo. Aparte de que el azar nadie lo ha sabido definir correctamente, es indistinguible del pseudoazar. En definitiva, todo esto que acabo de decir parece un cierto galimatías un poquito técnico, pero es que la cuestión es que hay mucha gente que está defendiendo que no somos libres. Está reduciendo al ser humano a una máquina de carne, lo que significa que no tenemos responsabilidad, que no tenemos mérito, que no tenemos libertad y que se puede hacer con los seres humanos más o menos lo que se quiera. Es decir, lo que está en compromiso es la dignidad del ser humano, al final, ¿no? Porque una máquina de carne, pues según su estado de funcionamiento, pues a lo mejor es despreciable o no lo es tanto. Y por lo tanto, tenemos que saber que la ciencia no ha demostrado nada de eso. Probablemente no lo llega a demostrar nunca, porque no me parece fácil que el libre albedrío sea una cosa que al final se llegue a demostrar en favor o en contra nunca por la ciencia. Pero desde luego, hasta ahora, nada de eso. Y creo que eso lo tenemos que saber también porque está permeando también muchas legislaciones, leyes educativas, códigos penales, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, Lluís, ¿cuál es para ti el debate? Yo he apuntado 3 motivos, pero voy a centrarme en el primero, que es la cuestión del mal en el mundo, que claro, para la ciencia no hablan del mal y menos aún del pecado, ¿no? Hablan pues de procesos desajustados o disfuncionales y que habría que arreglar, ¿no? En plan como los ingenieros, ¿no? Pues
problem solving y lo que dicen ellos, if it works, don't fix it, ¿no? Si funciona, no intentes arreglarlo. Pues este parece que es el planteamiento científico que dista mucho del planteamiento teológico sobre el mal en el mundo. Claro, hay dos vertientes que son importantes las dos. Una es teórica y la otra es práctica. La teórica es si reconocemos que hay realidades que no acaban de funcionar del todo bien o que tienen bastantes fallos, si aún podemos hablar de una creación buena, sabia por parte de Dios. Es lo que llaman suboptimal design, o sea, un diseño no del todo perfecto, no del todo acabado. Enrique también ha afrontado el tema. Y parece ser que la cuestión de por qué hay catástrofes en el mundo, como la Dana en Valencia el año pasado, o por qué hay enfermedades que se llevan miles de vidas, como el COVID de hace 5 años, porque, y bueno, el mal moral pues está en otro plan, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo se conjuga con la afirmación que hacemos los creyentes de que Dios ha creado el mundo bien y que quiere lo mejor para nosotros? Y ya digo que hay que hilar muy fino con la visión científica del mundo físico y biológico desde el punto de vista teológico para evitar grandes afirmaciones y hacer una teología un poco hueca y, sin embargo, tener en cuenta esos datos o cómo esos procesos pueden ser entendidos también de una forma positiva, es decir, al fin y al cabo no funciona tampoco tan mal el cosmos para que haya alcanzado la estabilidad que permite que existan planetas como el nuestro, ¿no? O no ha funcionado tan mal la vida para que se prolongue y llegue hasta aquí, o no funciona tan mal la mente humana para que lleguemos a escribir novelas y ciencia. Pero ya digo que hay que hilar más fino y sobre todo apuntar a la complejidad de las relaciones entre Dios, o sea, la acción divina, y la realidad que vivimos para poder dar razón de una manera más convincente de esta interacción y de los problemas, ¿no?, que se plantean en esa interacción. El problema práctico a mí me parece más acuciante y es el que si eso que desde el punto de vista científico y técnico se percibe como situaciones que necesitan ser ajustadas o ser arregladas de una manera, ya digo, técnica o científica, si ese recurso o ese procedimiento no sea mejor a la larga que el procedimiento teológico, que la respuesta de fe. Es decir, que si la manera de afrontar el mal en el mundo por parte de la ciencia y la técnica pues no nos resuelve mejor los problemas que la respuesta que puede dar la fe o la teología del pecado, de la gracia, etcétera, etcétera. Hace 2 o 3 semanas organizamos en Murcia un congreso Salud y Salvación. Invitamos a un profesor de Harvard, Michael Balboni. Tratábamos de conjugar eso, profesionales de ciencias de la salud y sanitarios y teólogos, capellanes, en fin, un experimento que creo que salió bastante bien. Este Balboni es un profesor de filosofía y teología que trabaja en la Facultad de Medicina y lleva también un proyecto sobre cómo formar médicos para que no deshumanicen, ¿no?, el tratamiento médico. Lo digo porque él puso mucho el acento, tiene un libro muy bonito publicado en la Oxford University Press, Hostility to Hospitality, parte de la idea de que hospital viene de hospitalidad y que se está perdiendo esa dimensión de hospitalidad en la medicina. ¿Por qué? Pues la medicina, como decía, trata las cosas como problem solving. ¿Qué hay? Gente que tiene estas dolencias, esta enfermedad, pues van a aplicar el remedio mejor y como cuando entra un coche en un taller de reparación y cambias las piezas, reparas y sale el coche que ya funciona mejor, pues que ese proceso acaba deshumanizando las personas y afecta a la larga al tratamiento y a todo el sistema sanitario. Esta es la tesis que él proponía. Lo digo porque quizás lo que tenemos que ir no es a un modelo de competencia, a ver quién resuelve mejor o afronta mejor los distintos males en el mundo, ¿no? Si los medios naturales, técnicos, científicos, seculares
o los medios de la tradición cristiana, el recurso a la gracia, la oración, los sacramentos, sino que quizás tengamos que plantearnos modelos de complementariedad, de encuentro, de colaboración, para que funcione mejor la medicina, funcionen mejor las universidades, funcione mejor el sistema democrático, que se está publicando bastante sobre esto, si la democracia necesita más cristianismo, pero cristianismo del bueno, claro, y por tanto mejor teología, que esté mejor pensado. Si el tema de la sostenibilidad del modelo económico en el planeta nuestro también necesita más fe cristiana y más teología, yo creo que sí también. Y bueno, pues todo esto yo creo que tendríamos que reivindicarlo, ¿no? Que no se trata de ver, de competir entre modelos, o sea, si las propuestas transhumanistas que ha dicho Enrique, y que sí, que parece que todavía, yo creía que estaba más en crisis, pero parece que todavía hay gente que sueña con sus resultados, pues pueden competir con los modelos cristianos de vida buena, de vida plena, de vida en la gracia. O si podemos formular modelos que colaboren, que, bueno, pues los modelos estos de Human Enhancement, de mejoramiento humano, técnicos, pues quizá no tengamos que maldecirlos, o sea, que habrá cosas que igual sí que son positivas, pero de nuevo es un reto a la fe o a una fe informada en diálogo con la ciencia, ver cómo podemos intervenir y colaborar de manera que sea constructiva y positiva. Eso es lo que a mí me parece la cosa más difícil. Muchas gracias. Bueno, como quiero terminar exactamente a la hora establecida, podemos aceptar 2 preguntas, sí, las 2, ¿no? Si son preguntas y breves, si no, no. No sé dónde está el micrófono. Venga. Porque han sido increíbles, me han resuelto dudas, pero me han generado más. Y creo que eso es bueno. Y una de ellas tiene que ver justamente con el tema del libre albedrío. Y para ello voy a coger un ejemplo de las Escrituras. Porque, bueno, todos sabemos que decenas de hechos del Antiguo Testamento y de profecías se han cumplido en el Nuevo. Y voy a coger el ejemplo de Judas. Judas traicionó a Jesús y Jesús decía que eso tenía que ocurrir para que se cumpliese la profecía. Por tanto, ¿hasta qué punto Judas tenía libre albedrío? Bueno. No, es una pregunta muy clásica en esto. A mí la mejor respuesta a esa pregunta me parece que no sé si Jesús se refirió concretamente a Judas o a que le tenían que... Él, ahí digo, bueno, el que más pinta tiene que me va a traicionar es este porque ya le voy viendo yo, pero lo que quiero decir es que yo creo que Judas tenía salida y podía elegir, pero otro hubiera ocupado su sitio al final. Es un poco la explicación que a mí mejor me cuadra, ¿no? De todas maneras, la libertad está muy condicionada, eso quizá no insistió tanto en esto, todo el mundo sabe que está condicionada, ¿no? Y tú y el propio Jesús, a la vista de cómo se estaba comportando, seguramente, y los datos que tenía, pues dices, esto es lo que va a pasar. Quizá la decisión Judas ya la había tomado, y Jesús lo sabía, ¿no? Lo sabía Libet. O sea, una más, solo una. Por favor, muy brevemente. Espérate que está el señor aquel. No. No sé, la delantera, pero... Sí. No sé. Ay, joder. Bueno. A ver si se anima. Bueno, tenía 3 cuestiones, van a ser súper rápidas. La primera es sobre el debate ciencia-Dios, que de repente, de unos años para acá, ha surgido un tercer actor, que es el subjetivismo ideológico. Un subjetivismo que ha calado de tal manera en las sociedades occidentales, al menos, en las que, primero, yo me siento como me siento, no me importa lo que diga la ciencia. Eso, bueno, lo estamos viendo en el trans, lo estamos viendo en lo woke, estamos viendo en muchas cosas. Eso es una pregunta que me parece que es interesante tratar de saber cómo abarcar este asunto desde nuestra perspectiva, desde nuestras formas de contemplar el mundo, ¿no? Luego, para la doctora María Howe, ha hablado sobre el tema de del ADN, de todo esto,
Y surge también otra novedad en la ciencia que se llama epigenética, que está actuando mucho en una dirección que no sé hasta qué punto es bueno, es malo, es cierto o no. Eso por ahí. Y luego, por último, sobre el transhumanismo. Hay dos transhumanismos, uno que es técnico, otro que es antropológico. A mí me preocupa fundamentalmente el antropológico, que es el que pretenden hacer una reevolución, es decir, a partir de ahora el ser humano evoluciona ya definitivamente. Vamos hacia el tiempo, somos nosotros propietarios de nuestras capacidades, de nuestro tiempo y por lo tanto acabamos de aparcar a Dios de una vez por todas. Esto es todo. En un minuto, por favor. Sí. Epigenética. Cada una de nuestras células lleva el libro de instrucciones absolutamente completo. Entonces, ¿por qué yo no tengo la pinta de cuando tenía 5 años? Porque mi libro de instrucciones se va leyendo, se va utilizando partes diferentes en diferentes momentos de la vida a lo largo del tiempo. Entonces, el libro de instrucciones es, digamos, estático y a través de la genética y a través de la epigenética se utiliza ese libro de instrucciones de manera necesaria y cambiante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el corazón en el desarrollo embrionario se va organizando y va teniendo su estructura para poder ejercer su función gracias a la expresión alternativa de genes a lo largo del tiempo. Epigenética. Gracias. Bueno, si yo fuera el realizador de la gala de los Oscars estarían a punto de expulsarme, con lo cual vamos a terminar ya y como es posible que nos encontremos por los pasillos y hay más preguntas, pues que se resuelven ahí. Muchísimas gracias por vuestra atención.